Hola, mi nombre es Roberto Ramírez, estoy en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua y este es un video resumen del primer parcial de la materia Arquitectura de Computadoras. Vamos a empezar con qué es un procesador. Un procesador es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele asociar por analogía como el cerebro de un sistema informático. El procesador puede definirse como un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos agrupados en un paquete. Ahí en imagen podemos ver un procesador Intel Pentium 3. Introducción. La unidad central de procesos o CPU es el componente encargado de interpretar las instrucciones de los programas y procesar los datos. También se le conoce como procesador o microprocesador. Es un componente fundamental en un ordenador y ha estado presente desde sus inicios, pero no es hasta la década de los 70 cuando se fabrican los primeros procesadores a partir de circuitos integrados. Ahí en imagen podemos ver uno de los primeros procesadores, el Intel 4004. Ubicación del procesador. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico a la placa base o placa madre. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le adosa un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como lo puede ser el cobre o el aluminio, y de uno o más ventiladores que forzan la expulsión del calor absorbido por el disipador. Entre este último y la cápsula del microprocesador suele colocarse pasta térmica para mejorar la conductividad térmica. Aquí podemos ver el zócalo de un procesador, así como aquí es un procesador AMD en una placa base o placa madre. Partes de un procesador. El procesador está formado por un conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmética lógica que realiza operaciones con ellos y una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. Un reloj interno que determina la velocidad de trabajo de estos elementos internos. Dependiendo del procesador, puede contener una unidad de coma flotante. Aquí podemos ver en este dibujo de la parte interna de un procesador podemos encontrar la unidad aritmética lógica, así como la memoria caché en sus distintos niveles, el nivel 1, nivel 2, la unidad de control y la unidad de instrucciones, así como la unidad de administración de entrada y salida. Rendimiento. Existen muchos factores que afectan el funcionamiento del procesador y su rendimiento global dependerá de varios factores simultáneamente. Por eso es complicado decidir en algunas ocasiones cuál es el procesador más adecuado para satisfacer unas necesidades concretas. En los últimos años la tecnología ha sufrido un gran cambio al permitir integrar varios núcleos de procesamiento dentro del mismo procesador. A esta tecnología se le conoce en general como tecnología de núcleos múltiples y permiten ejecutar en paralelo dos programas simultáneamente, incrementando así el rendimiento del procesador. Funcionamiento del procesador. El procesador o CPU es un circuito electrónico que funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido a una corriente eléctrica, envía pulsos denominados picos. La velocidad del reloj, también denominada ciclo, corresponde al número de pulsos por segundo expresados en Hz. De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 200 millones de pulsos por segundo. Por lo general, la frecuencia del reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema, el FSB, es decir, un múltiplo de la frecuencia de la placa madre. Con cada pico de reloj, el procesador ejecuta una acción que corresponde a su vez a una instrucción o bien una parte de ella. Tipos de procesadores. Existen varios fabricantes de procesadores y no todos son compatibles entre sí. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes, lo que puede hacer que el código que se construye para un procesador no funcione en otro. De todos los fabricantes de procesadores, Intel y AMD son los fabricantes de procesadores más conocidos por usarse casi de forma exclusiva en los ordenadores personales. La potencia de los procesadores se suele medir a partir de su velocidad, pero hay otros factores que hoy en día son incluso más relevantes de cara al rendimiento final del procesador, por lo que ya no tiene sentido fijarnos solo en esta característica.
Ahora entraremos en lo que viene siendo la memoria caché. La memoria caché es la memoria de acceso rápido de una computadora o un procesador que guarda temporalmente los últimos datos procesados. Esta se encuentra situada entre la unidad central de procesamiento CPU y la memoria RAM para acelerar el intercambio de datos. Funciona de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño, por lo cual es de un acceso más rápido. Aquí podemos ver en este dibujo cómo estaría configurado la memoria caché. Aquí está el núcleo del procesador, la memoria caché o primer nivel, que es un poco más pequeña que la memoria caché del segundo nivel y aparte que está más alejada. Y por último se conecta a la memoria RAM. Diseño de la caché. En el diseño de la memoria caché se deben considerar varios factores que influyen directamente en el rendimiento de la memoria y por lo tanto en su objetivo de aumentar la velocidad de respuesta de la jerarquía de memoria. Estos factores son las políticas de ubicación, extracción, reemplazo, escritura y el tamaño de la caché y de sus bloques. ¿Cómo funciona la memoria caché? Se organiza en niveles de menor a mayor tamaño según lo alejada que esté del microprocesador. Si el procesador necesita un dato, la memoria se comprueba si éste se encuentra en el primer nivel. En caso de no encontrarlo, se va al segundo nivel y si no, a los niveles que contenga. Todo funciona si se colocan los datos más utilizados en los niveles más cercanos al procesador. Cada uno de estos niveles tiene un bloque de control, el cual se encarga de almacenar y poner los datos a disposición del microprocesador. El tiempo que tarda en buscar la información es proporcional al tamaño de la memoria que administra. Como queremos que los datos lleguen lo antes posible al microprocesador, los niveles más bajos tendrán menor capacidad y mayor velocidad. Cada nivel superior, por lo tanto, es bastante más grande que el anterior y va disminuyendo su velocidad. Bueno, esto sería todo referente a estos temas. Muchas gracias.